Bueno, señores, estamos acá con los invitados. Está con nosotros la seño... Sí, seño, sí. Por más que sea vicedirectora, ¿no? Sí. Lilian Robert. Y el señor que va a ser pronto... Pronto, ¿no? Sí, totalmente. Pronto va a ser docente también. Vamos a charlar con los dos. Sí, el señor Matías Guerrero, el conductor de Listos Ya, va a ser docente pronto. Está con prácticas, ¿no? Sí. Si usas el micrófono... Sí, viste que cuando vas a hacer un programa necesitas... Sí, cuando haces un programa necesitas un micrófono para hablar. Sí, acostumbrado a la vincha. No toques la parte que lo muteas. No, ahí está. Ahí estamos, bien. Lilian, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Muy bien, estoy muy bien. Bueno, me alegro muchísimo, se te ve bien. ¿Cuánto hace que sos docente? Hace 31 años. ¿31 años? Sí, me recibí en 1988, pero hace 25 años que tengo antigüedad docente. Claro. No empecé a ejercer inmediatamente. Sí hacía días ad honorem, que se llaman, en donde me llamaban, en escuelitas rurales, aquí en la ciudad de Villa Rosario. Y luego la titularidad me llegó en un campo. Mira vos. ¿Y cómo era ir ahí campo? ¿Y campo dónde era? Maravilloso. Bueno, voy a hacer como una conocida señora de la tele, me voy a tener que poner de pie cuando digo el nombre. El lugar donde me nombraron se llamaba Pozo de las Yeguas. ¿Dónde es? Esa cara que pusieron ustedes, la puse yo cuando me llegó el telegrama, porque en ese momento llegaba el telegrama de nombramiento a la casa. Te asignaban una escuela, digamos. Me asignaban una escuela, yo estaba prácticamente desesperada por trabajar porque me gustaba mucho, me gusta mucho. Cuando llega el telegrama a mi casa, me acuerdo que lo vemos con mi mamá y decía, usted ha sido designada maestra de grado titular, cuando vi esa palabra que decía titular es ganar el premio. Al fin. En la localidad de Pozo de las Yeguas, y yo dije, con mi mamá nos miramos y digo, esto queda en Tras la Sierra, ¿dónde es? En mi vida lo había escuchado. Empezamos a averiguar con otras personas de aquí de Villa, había una docente que había estado trabajando en esa escuela y queda al norte de Santiago Temple. Ah, mira vos. A 17 kilómetros al norte de Santiago Temple. ¿Pero es un paraje? Es un paraje rural. Nosotros podíamos ir hasta Los Chañaritos y bajar, o ir por Santiago Temple, y ahí eran más kilómetros. Era según cómo estaba la ruta. Claro. El camino. El camino, claro. Alguno era camino de ripio y otro camino de huella. Claro. Y en ese momento había que ir hasta San Francisco, que está el apoyo administrativo, se llama UNOI, pero había que ir a aceptar en ese lugar. Bien. Y fui, y cuando le dije al secretario ahí que iba a aceptar, me miró y me dice, ¿usted está segura de lo que está diciendo? Sí, yo le decía, ¿cómo me va a preguntar algo así? Dice maestra de grado titular, yo quiero dar clase. Me dice, te voy a contar que sos la 15ª maestra que nombramos en ese lugar y nadie acepta. Por eso no lo podemos creer que vayamos a cubrir ese lugar. Y estuve 6 años maravillosos. Mira vos. Ahora, ¿cómo era la vida de la escuela de campo? Porque es diferente, o sea que teníamos un solo aula. ¿Cómo era el espacio físico? La escuela contaba con 2 espacios físicos, 2 aulas grandes. Yo iba con otra docente que era de Santiago Temple, nos conocimos ahí. Ella puso un auto 0 kilómetros para ir al campo, pero las 2 estábamos maravilladas con lo que íbamos a hacer. 2 aulas grandes, cocina, comedor, 2 baños y campo. Ustedes, claro, campo. Ustedes viajaban todos los días, no se quedaban en la escuela. Yo viajaba los domingos porque no estaba la ruta 10. Yo tenía que ir desde Villa del Rosario a Córdoba y de Córdoba a Santiago Temple. Entonces viajaba domingos a la noche para estar temprano el otro día y vivía en una pensión con una querida compañera y amiga, con la señora Cristina Coria, que es compañera mía en la escuela. A ella la nombraron en Santiago Temple, en el pueblo. Entonces vivíamos juntas en la pensión. Mira vos, ¿cómo? Y de ahí me iba con la otra docente, que ella era la directora de la escuela y yo era la maestra. Íbamos las 2 a la escuela. Mira vos, ¿y cuántos alumnos tenías ahí? Cuando tuvimos más alumnos, llegamos a tener 27, porque nuestra escuela se hizo famosa. No, famosa porque la señora directora, que es ahora, las cosas de la vida,
La inspectora zonal, Ah, mira vos. la señora Nilda Barbero, fue mi compañera en Pozo de las Yeguas. Era muy emprendedora y para mí era todo maravilloso, entonces yo la seguía, en todo lo que ella decía que podíamos hacer yo la seguía. Y forestamos mucho, dejamos la escuela con una salita muy pequeña de informática, de computación. Ay, qué hermoso. Porque teníamos luz, hay escuelas rurales que no tenían Claro, luz, claro. la nuestra sí. O sea, tenían todas las comodidades. Sí, en la sí, escuela. sí, sí. Los niños llegaban a caballo, en sulking, en auto, en bicicleta. Y hoy encuentro a esos alumnos que ya tienen 30 y algún años. Y los saludo en Facebook. Y después de eso, ¿cómo comienza tu vida? Porque después también estaban, ¿cómo reorganizarse? Villa y viajar. ¿En algún Claro. momento hubo un quiebre allí? No quiebre, sino que uno toma decisiones por el hecho de que era ir y quedarse en la pensión durante mucho tiempo. Mi mamá enfermó, mi papá murió cuando yo estaba dando clase allá y ya después tuve a mi hijo. Entonces uno empieza a pedir traslado. ¿Pero por qué? Porque necesita que los tiempos se acorten. Claro, Ir y volver a tu casa y no quedarte Claro. una semana en otro lado. claro, exacto. Entonces, bueno, pedí traslado a una localidad donde yo pudiera ir y venir. No importaba si era Luque, Calchín, Río Segundo, Pilar, donde fuera, que yo tuviera colectivo. Mi hijo era chiquito, entonces, bueno, en el 2006 me dan el traslado, no, perdón, en 1999 me dan el traslado a Río Segundo. Y allí estoy 6 años más, feliz también Qué en la bien. escuela. Qué bien. Y luego el traslado aquí a Villa del Rosario. Dale, claro. Primero, bueno, fuiste docente y después, en la misma escuela fuiste docente y después llegaste ya a nombramiento como vicedirectora. En esta escuela, en la Escuela Marqués En la de Escuela Sobremonte, Marqués de sí. Allí a partir de este año, del 26 de febrero de 2019, estoy en el cargo de la vicedirección. Qué lindo. ¿Y criar a tu hijo? Mi hijo... Porque los hijos de Sí, docentes, sí, como tenemos acá como Mati. tenemos el caso de Mati, tampoco es que la pasan fantástico, porque ellos se olvidan de que la mamá nunca fue a vestirlos para el acto. Bueno, vos sabés que Raras veces- yo tuve suerte en eso, porque cuando él era pequeñito, cuando nació, a los meses a mí me dan el traslado a Río Segundo. Yo algunas veces lo llevé a Santiago Temple conmigo, y cuando me dan el traslado a Río Segundo empezó a visitar una familia a la que le debo muchísimo, a la familia Bugnone, que amó y crió a mi hijo, porque una de ellas, de las chicas, Olguita, tenía una guardería. Entonces yo antes de irme a Río Segundo, pasaba por su casa a 6 de la mañana, dejaba a mi hijo y ella se iba con Pablo a la guardería. Y había algunas veces que se quedaba en la casa. Claro. Ah, claro. Entonces Exacto. ellos me ayudaron mucho, pero mucho con mi hijo. Y algunas veces lo llevé a Barrio Segundo. Cuando empieza su escolaridad, yo como daba clase a la tarde, él iba a la mañana, yo pude participar en todos los actos. Y él a la tarde se quedaba o con esta familia o con alguna niñera en casa. Mira vos, qué increíble. ¿Y hoy tiene, Pablo? 21 años. 21 años, mira. ¿Y qué Ya profesión no quiere que él- lo cuide. No, se cuida solo. Exacto. ¿Qué profesión eligió él? Él terminó en el IPET 55 con el título de técnico en automotor. Y eso es lo que le gusta. Mira vos. Pero estudiar otra cosa muy distinto a mí, no. Claro. Él ama eso y bueno, le gusta mucho la música también. Ah, mira vos, qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar con Matías. Sí. Porque ahora lo tenemos en faceta de invitado, así que vamos ¿Invitado? a hacerle... Sí, sos invitado. Bueno, Matías, ¿cómo es que arranca en vos el gusto por la docencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuándo te das el clic de que a vos te gusta la docencia y no otra cosa? Porque empezaste a estudiar Sí. otra cosa, nada que ver a la docencia. Empecé a estudiar Bueno, periodismo. sí, más o menos, Relacionado. Sí, tienen una conexión Sí, ahí. sí. Empecé a estudiar periodismo, tuve 2 años estudiando y en un momento me di cuenta que la carrera no me gustaba. Y yo creo que la carrera docente, la gran responsable, digamos, de que yo haya elegido, no porque me obligó ni nada, fue mi mamá. Porque yo desde muy chiquito yo ya tomé noción. Mi mamá dio clase mucho tiempo en colegios de Córdoba, igual que Lilian también. Antes de llegar a la titularidad pasó por muchas suplencias que se cortaban a los 6 meses y era esperar de vuelta todo un tiempo, se le cortaba Hasta el que volviera sueldo. otra. Era complicado, digamos, hasta obtener la titularidad. Claro.
Y yo todo eso de chiquito lo iba viviendo, lo iba sintiendo, quizás no siendo consciente de todo lo que estaba pasando, pero yo creo que eso se me fue incorporando a mí. Cuando yo decido dejar la carrera de periodismo, la otra carrera que siempre tuve pendiente fue la carrera de docente. Y bueno, un día dejé periodismo y me vine, estaba en Villa del Rosario y le dije, mamá, yo quiero estudiar docente, quiero ser maestro como vos. Más, me parece que vos me habías comentado que querías ser locutor, Sí, en realidad. Sí. Te anotaste en periodismo para ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? Claro, y bueno, y después de ahí ya pasaste a la docencia. A la Yo dije, docencia. ¿qué? Sí, porque fue como muy raro. Sí, claro. Incluso para mis amigos también, cambiar de periodismo a docente. Yo nunca había hablado de la carrera docente con mis amigos. Claro. Lo tenía muy guardado para adentro. Y bueno, cuando le dije a mi mamá, obviamente, mi mamá como que fue... Chocha. Claro, le explotó, no sé, el corazón porque fue como muy... Fue un cambio y ella, yo creo que no se lo esperaba. Y bueno, ahí fue cuando decidí, estaba el instituto acá de Villa del Rosario. Y yo, en ese momento, cuando decido arrancar la carrera... Tenía miedo porque después cuando, no desde la institución, pero sí como que se genera un estigma, sobre todo en el varón, a la hora de elegir una carrera como la docencia. Nunca se me hizo sentir, digamos, dentro de la institución ni en ningún lado, pero sí yo lo sentía en la sociedad cuando yo iba y decía, yo estudio para ser maestro. Automáticamente te catalogaban como que sos una persona homosexual o bueno... Sí, totalmente. Un montón de estigmas que se te van por ahí imponiendo o sin siquiera preguntarte te van definiendo. Pasa que venían son mandatos Exacto. Claro, que eso era de... Claro, que la docencia para la mujer, ir a trabajar, sudar y todo lo demás para el hombre. Entonces, claro, ahí ahora... Pero hay varios docentes sí. varones, ¿no? No, bueno, pero estudiando ahora sos el único. Hoy acá en Villa del Rosario soy el único que está estudiando. Sí. El único valiente. Claro, único valiente. Es cierto, sí. En el instituto. Y antes de inscribirme en Villa del Rosario, cuando se me da toda esta situación, de que por ahí se me catalogaba, se me daba como ese estigma, decido querer irme a estudiar a Río Primero, donde había estudiado mi mamá. Pasaron cosas y terminé por decidirme acá. Cuando yo llego al instituto me recibieron porque mucha gente de las hermanas Oratiz me conocen. Yo me egresé ahí, me conocían. Cuando se enteraron que yo quería estudiar, automáticamente se pusieron muy contentos y me hicieron sentir muy cómodo y muy parte de la institución hasta el día de hoy, incluso. Pero sí, hoy soy feliz con la carrera que elegí, estoy en segundo año. Este año fue mi primer año de prácticas. Y las prácticas, yo me di cuenta que por ahí la práctica, si vos estás inseguro, yo nunca estuve inseguro de la carrera, pero si estás inseguro, te termina de definir. En la práctica te das cuenta. Totalmente. Automáticamente. Yo tengo una compañera que ella quería estudiar siempre para ser contadora y arrancó la carrera de docente porque le fue mal en la carrera de contadora, ciencias económicas. Y ella estuvo todo el año... ¿Qué cambio? Ciencias económicas a docente. Qué todo el bueno. año pasado estuvo muy insegura durante la carrera. Ella forma parte, digamos, como es habitual en cada institución, en cada universidad, tenemos grupos con los que nos llevamos mejor, grupos con los que no hablamos tanto, y ella forma parte de mi grupo. Y este año, al hacer las prácticas, se dio cuenta finalmente que había elegido la carrera que le gustaba y que... mira vos. Entonces la práctica siempre te termina de definir para un lado o para el otro. Bueno, yo ya estaba seguro y la práctica me terminó de confirmar todo lo que yo pensaba, me terminó de confirmar. Ahora, Mati, ¿la tarea del docente son las 4 o 5 horas que tiene en el aula o continúa en su casa corrigiendo, armando carpetas? Bueno, vos recién lo decías cuando le comentabas a Lilian sobre su hijo y yo había muchas cosas que de chico por ahí no las entendía. Cuando mi mamá, por ejemplo, no estaba presente, como decías vos, en fechas importantes. Si bien yo tuve el acompañamiento de mis abuelos, que me acompañaron durante toda mi infancia, cuando mi mamá tenía que trabajar. Cuando yo entro a la carrera y cuando entro, yo también formo parte del apoyo escolar acá en Villa del Rosario, donde se trabaja con realidades muy diferentes a las escuelas habituales. Y ahí me di cuenta y pude responderle muchas preguntas que antes no me las podía responder de chiquito. El hecho de que por qué no estaba mi mamá a la hora de hacer la tarea conmigo, por qué no estaba en fechas importantes. Y es como decir, la tarea del docente, bueno, Lilian seguramente ella tiene mucho más experiencia y lo sabe mucho mejor que yo, pero la tarea de docente va mucho más allá de simplemente enseñar y transmitir un conocimiento. Eso creo que se veía antes, o se tenía como ese concepto del docente antes. Hoy el docente va al aula no solamente a enseñar, sino también a aprender de sus propios alumnos. Se convierte, como lo decías vos recién, en médico, en payaso, cantante, músico. Es el mejor improvisador, porque vos ahí te encontrás con la autenticidad de los chicos, esa espontaneidad que no la tiene ninguna otra persona, porque ellos son naturales. Claro. Lo que a ellos les pasa en el momento van y te lo plantean. Exactamente.
y no están contagiados por nada, sino que son ellos tal cual. Son auténticos. Y vos tenés que improvisar en el momento, tenés que buscarle todo, digamos, la mejor forma de responderle, y eso es, para mí, es lo mejor que hacemos. Queremos saludar a las otras docentes que habíamos invitado. Romelia, por ejemplo, estaba enferma, está con mucha gripe, bueno, y no quería venir a contagiarnos. No quería venir, así que no pudo venir. Así que le mandamos un beso grande. No, está en serio, estaba con mucha gripe y no podía venir, no quería venir, obviamente, no está bien, no se siente bien, así que saludos para Romelia. ¿Alguien más venía? Sí, para Fernanda, que se tuvo un pequeño... Bueno, Fernanda también, bueno, un pequeño inconveniente que tampoco pudo venir, pero bueno, agradecemos a ustedes que hayan venido, obviamente. Bueno, muchas gracias. No, por Está favor. bien, entonces, que estemos No, nosotros. sí, obviamente. Decíamos recién que también, no solamente el docente es docente, llega a la escuela incluso con haber invertido parte de su bolsillo, porque por ahí tiene que hacer trámites el día anterior, o las fotocopias, o no sé, planificar una clase para el otro día y va y lo paga de su bolsillo también. Eso Sí, los docentes, yo siempre trato de ser muy objetiva en mis comentarios. Los docentes cobramos lo que se llama material didáctico. Cobran material didáctico. Sí, ajá. todos los docentes lo cobran. No quiere decir que alcance para lo que a veces hacemos, o que se pueda hacer con lo que uno tiene. Yo lo que digo que el docente de hoy necesita trabajar con las 3 C: coraje, cariño y conocimiento. Ajá. Eso, en la justa medida, todo por igual, se puede entrar en las aulas de hoy, que no son las aulas de antes. Las aulas de hoy, siempre lo digo y me lo dijo una profesora cuando estaba estudiando para el concurso, para rendir concurso para la vicedirección, me dice: nunca te olvides que a la escuela entra el niño y de la mano del niño entra la familia, y con él todo lo que vive. Entonces un niño de repente viene a plantearte algo que te deja helada, porque vos decís, estás sufriendo mucho. Entonces yo ese día no le puedo enseñar a dividir, a multiplicar, claro, porque está ocupada a las regiones de la Argentina. No lo va a entender, no lo va a internalizar. Él necesita en ese momento que lo escuchemos, que lo escuche el docente o que lo escuchen todos sus compañeritos. Y hay que priorizar eso. Un niño que puede aprender es un niño feliz. Si el niño está contento, feliz, contenido, va a poder aprender. Si está triste, si tiene hambre, si le pegaron feo, mal, si sintió abandonado, sintió que sus papás prefirieron otra cosa y no lo prefirieron a él, no puede aprender. ¿Eso se presenta a diario? A diario, constantemente, minuto a minuto. Más de lo que ustedes creen. ¿Cómo es manejar esa situación? Porque en el medio tenés a uno que anda correteando, que Totalmente. le tiró la goma, pateó y tiró. Sí, sí. Tenés a estos niños que tienen, o a ese niño puntual con esa, a 3 que saben las multiplicaciones y dicen, me aburrí. Claro. En ese momento, el docente tiene que ser una de estas oficios o profesiones que dijimos recién. Mago, tenés que utilizar el sentido del humor. Siempre me acuerdo que había un niño que siempre decía, me sacó la lengua, me sacó la lengua. Entonces en un momento le digo, ¿tenés la lengua? Ay, sí, señor. ¡Móstramela! Y me muestra. Ay, le digo, qué susto, creí que no la tenía más. Me dijiste, me sacó la lengua. Creí que te la había arrancado. Bueno, ese tipo de cosas, uno desdramatiza la situación. Entonces ellos se ríen y se calman. Y trabajar, como vos preguntás, eso es lo que las políticas educativas señalan como trabajar con la diversidad. Y por eso a veces renegamos de lo que deciden algunas personas atrás de un escritorio, de lo que se vive a diario en el aula. A veces el aula es una batalla campal, claro, porque esos niños que están enojados, tristes, no es que se queden en un rinconcito, pelean, molestan, golpean a sus compañeros, y el docente tiene que cuidarlo a él, que no se golpee y que no golpee a los otros, porque van a venir los papás y dicen, ¿qué hizo usted? Nada. ¿Cómo nada? O sea, uno dice, cuando te dice la maestra no hace nada, por favor, comparta con nosotros las 4 horas de aula, claro, más 4 o 6 en casa, ¿sí? Me parece que hay que confiar más en el docente.
no se está confiando. ¿Y cuándo se perdió esto de trabajar en conjunto, no? Porque ahora es que se haga cargo la señorita, que se haga cargo el maestro. ¿Cuándo se perdió esto de que trabajamos en grupo? A ver, somos un conjunto. La educación empieza por mi casa, da la vuelta en la escuela, pero los buenos modales finalizan en el hogar. Tengo también una concepción que muchos no la van a compartir, pero creo que lo que ahora se ha perdido es que hay muy pocas familias. Lo que sí hay es gente viviendo junta. Porque el concepto de familia es quien sea, papá, mamá sola, papá solo, papá con su novia, mamá con su novio, abuelitos, como sean las familias, eso no importa. Pero tiene que basarse en el cariño que tienen por el niño y que la prioridad sean los hijos, los niños. Entonces, y no hay un jefe o jefa de hogar. Y con esto me refiero a alguien que organice la casa, organice el hogar y digamos, en esta casa vamos a almorzar a tal hora, vamos a cenar a tal hora, te vas a bañar, tenés la tarea, te pidió algo la seño, mañana te lleva tal, no te puede ir a buscar, pero va a ir la tía. Si alguien organiza la familia, el niño entiende todo. Pero si el niño llega corriendo con la mochila arrastrando el guardapolvo abollado en la mochila porque está sucio, porque nadie miró esa mochila y lo sacó para lavarlo, ahí no hay familia. No sé si se entiende el concepto. Se entiende. O sea, hay gente que está solita absolutamente con su hijo y son unos guerreros con los niños. Y eso es una familia. Y hay otras personas que cada uno hace lo suyo y el niño va como puede o hace lo que puede. Claro. Qué bárbaro. Sí, no, son un montón de cosas para seguir hablando. Muchísimo. ¿Cuándo te recibís, Matías? Si todo va bien, en 2 años. En 2 años. En 2 años, sí. Bueno, ¿y qué perspectiva tenés sí, 2 años. para una vez que has recibido, cómo crees que vas a ver, ¿te vas a quedar en Villa? ¿Te vas a ir? ¿Qué planes tenés para tu futuro? La verdad, o sea, si hoy me planteo algo, sé que, digamos, la espera, digamos, hasta poder ingresar al sistema y todo eso, por ahí es medio tardío, pero yo voy a donde me llamen, o sea, yo no tengo preferencia de quedarme en Villa Rosario. Sí, obviamente, Villa Rosario es nuestra ciudad y tenés por una cuestión de comodidad. Claro, y demás, pero claro. Si yo el día que me reciban me dicen, te tenés que ir a Córdoba, tenés que ir al sur, te tenés que ir a donde sea. A un paraje ¿cómo era? Pozo de las Yeguas. Pozo de las Yeguas. Sí. Concordia. Concordia. Lleva la chica, Claro. Sí. Claro. Donde sea, siempre, quizá también esto se lo heredé mucho a mi mamá. Mi mamá trabajó mucho en situaciones, en lugares de situaciones muy vulnerables. Claro. Sobre todo en Córdoba capital, en barrios que por ahí se veía, como decía Lilian, no se va mucho más allá de enseñar, sino también de atender al niño con diferentes realidades, con diferentes situaciones que le pasan. Y si a mí hoy día me dicen, yo prefiero... pensé que me iba a decir algo. ¿Qué pasó? ¿Es algo conmigo? No, está bien. No. Bueno, si a mí me dicen hoy a dónde quiero trabajar, prefiero trabajar en lugares donde se vive situaciones de pobreza, donde se tiene que tratar todo ese tema, ¿no? Por ejemplo, al norte, bueno, se ve en todos lados. Si vos vas acá a Villa Rosario también lo vas a encontrar. Claro. Pero donde sea yo voy, no tengo ningún inconveniente en eso. Muy bien. Bárbaro. Bueno. ¿Qué te querés hacer alguna otra pregunta? No, yo le quería hacer a Mati. Sí, a ver, sí, ya me imagino, dale. Y sí, pobrecito, porque, bueno, para los que no saben, que el público se renueva, es mi hijo adoptivo. Sí. ¿Cómo tomó Sonia, tu mamá, por genes, por genética, cuando comenzaste esta carrera y en cuánto te ayuda hoy? Bueno, yo con mi mamá por ahí peleamos mucho, porque, o sea, ella tiene como, tiene otra visión, por ahí, entonces por ahí peleamos, pero son peleas que ven. ¿Cómo lo tomó? Como te decía recién, cuando le dije que iba a estudiar para ser maestro, obviamente que se emocionó mucho, porque creo que nunca se hubiera esperado eso. Siempre por ahí ella me decía, estudia maestro, estudia para ser docente, pero yo nunca le daba la importancia que ella por ahí quería que yo le diera. Después cuando finalmente decidí, obviamente que se puso muy contenta. El año pasado me ayudó casi nada, porque bueno, pude dentro de todo sortear la carrera. Y ya en segundo, cuando hubo que planificar, por ejemplo, una clase, ahí sí necesité por ahí la ayuda de mi mamá. Y bueno, pero ella siempre está dispuesta, como así yo también la ayudo en algunas cosas a ella.
en tema por ahí, que es el tema de la computación, que por ahí a la gente, por ahí la generación un poco más grande se le dificulta un poco más. Hoy en día se trabaja mucho, Lilian lo debe saber, se trabaja mucho con todo el sistema de la computación, entonces todo lo que es libretas y demás por ahí se hace muy complicado y uno trata por ahí de brindarle lo que uno sabe desde la informática a personas que por ahí son un poco más grandes. No es que no sepan, se les dificulta un poco más. Bueno, ya está. No la acomodes porque la estás embarrando. La estás embarrando. No, lo que me parece importante que Mati hace un ratito dijo de que era el único varón que estudiaba. Se necesitan muchos varones para que estudien, porque ellos tienen otra impronta y otra llegada con los chicos. Y la mayoría de los niños al profe lo ven como más ídolo. Sí. Entonces claro. es muy lindo que estén los varones dando clase, tienen que animarse más. Es una carrera, es una profesión maravillosa que da muchas, pero muchas satisfacciones. Sí, a veces da mucha tristeza, tenemos dolores en el camino, pero como cualquiera en la vida. Pero creo que si no hubiera sido maestra, hubiera sido maestra. No hay Mira otra. vos, No había otra mira vos. Claro, exacto. Bueno, sí, a ver, ¿les ha pasado alguna anécdota así? En el campo. En el Sí, campo. bueno, en el A campo ver. sí. Nos ha pasado una vez, lamentablemente, un nene, ahora tiene 32 años. Venía él, era muy chiquitito y venía en un caballo enorme. Por lo menos a mí me parecía enorme para él. Claro. Él lo manejaba bárbaro. Lo ayudábamos a bajar del caballo, Ay, mi a amor. Facundo. Y un día él se baja y no sé qué le tocó, el caballo le había pasado algo y le dio una patada en el pecho. Ay, el susto que nos dimos. Entonces, bueno, en ese momento me quedé yo con los otros niños y Nilda salió en su auto a llevar el niño hasta el pueblo. Tenía que recorrer 17 kilómetros según por donde fuera, u 8 si iba por el camino de huella. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero en ese momento nosotros creíamos que Claro. al niño le iba a pasar algo grave. Y hoy hablo con Facundo en Facebook y se acuerda de eso. Y dice, señor, estaba más asustada vos que yo. Dice, a mí no me pasaba nada. Claro. Y otra vez aquí en Villa del Rosario, que eso me encantó. A mí me gusta mucho la historia. Leo mucho, no quiere decir que sé mucho, me falta mucho por saber. Leo mucho y me apasiona la historia. Y bueno, y estaba en un 5º grado hablando sobre la fundación de Villa y lo que era Villa del Rosario. Y debe ser que estaba demasiado apasionada y muy vívido lo que yo estaba hablando, que un nene me seguía así con los ojitos. Y yo caminaba por el aula y me seguía. Y él era muy revoltoso, pobrecito, no podía mantener la atención. Y yo veía que él me seguía y dije, voy genial. Si él me está siguiendo, voy genial. Entonces en un momento me dice, ¿y vos estabas ahí? No, Ay, mi amor. no. Ay, dije, realmente entendió. No, mi amor, yo soy un Entendió, poquito bien. más chica. Claro. Qué Claro, bárbaro. él se imaginaba la seño ahí. Claro, pues lo contabas con tanta pasión, Sí. es real, lo vivió. ¿Y vos estabas? Le he dicho, Mirta Legrand estaba. Es probable. Mirta Legrand estaba, seguro. En tu caso, Mati, Yo tengo una cortita que fue cuando me tocó este año en las primeras prácticas en Colegio San José, en primer grado. Yo ingreso, primer grado A. Había un nene que tenía por ahí una dificultad para caminar y se notaba la dificultad para caminar. Y él se llama Benicio. Y bueno, yo ingreso al aula y obviamente que la señora, bueno, nos dijo, dice, por ahí cuando él se cae al suelo hay que ayudarlo a levantar y demás. Bueno, paso. Era algo común para nosotros. Salimos al recreo y en un momento yo lo veo a Benicio que caminaba perfecto, digamos, y estaba jugando la pelota. Yo digo, pero si él, o sea, yo había notado que él por ahí caminaba de una forma distinta. Y lo veo y corría y jugaba la pelota. Bueno, yo digo, se ve que se curó, no sé. Yo lo primero que pensé, digo, está bien. Bueno, termina el recreo. Yo le digo, lo vuelvo a ver a Benicio y empieza de vuelta a caminar con esa dificultad. Le digo, Benicio, le digo, pero si vos no estabas jugando al fútbol, le digo, estabas corriendo lo más bien. No, me dice, yo no estaba jugando al fútbol. Bueno, paso. Salimos del segundo recreo, vuelvo a verlo jugando al fútbol y corría de la bueno. mejor manera, pateaba la pelota, iba de un lado al otro. Pasa, yo, ¿viste? Digo, ¿será que cuando va a jugar al fútbol se le pasa el dolor? No sé, la dificultad. Cuando llaman para venir al recreo, lo veo a Benicio en mi fila y en la fila del lado del otro de primer grado había uno idéntico a él. Yo le digo, Benicio, le digo, ¿vos tenés un hermano? Sí, yo tengo un hermano mellizo. No, Ay, mi no. amor. Ahí lo tenés. No. Ah, le digo.
Cuando yo voy y lo veo al otro nene, que era Amadeo, andaba con la pelota hacia el otro. Ah, claro. Y ahí entendí, cuando ellos se dan cuenta de lo que me había pasado, se empezaron a cantar de la risa. Claro. Porque ellos sabían, digamos, pero bueno, me había dado cuenta después tarde yo de esa situación. Y bueno, pasa, es así. Sucede. Sucede. Ocurre. Bueno, de nuestra parte, primero los voy a separar porque uno está en proceso de ser docente. Más que decirte feliz día y gracias, porque muchas veces los docentes necesitan que los papás le digamos gracias por educar con tanta paciencia, amor y dedicación. Muchísimas gracias. Bueno. Presente, feliz día. Gracias, muchas gracias. Y este para vos. Y este para vos. Vas a ser el mejor, el gran docente de Villa del Rosario. Hay muchos, y yo apuesto a que eso va a ser así. Le mando, antes que funcione la enfermedad, cuando llegue a mi casa, le mando un feliz día a mi mamá, que seguramente nos está viendo. Bueno, y a Cheli también, que es muy amiga. Así que muy feliz día para ella, bueno, y para todos los docentes de Villa del Rosario y de la zona. Exacto. Bueno, besos a ellas. Muy feliz día a todos los docentes de la Escuela Marqués de Sobremonte, que son unos genios. Confíen en los docentes y que pasen un maravilloso día. Exacto. Bueno. Gracias, Liliana. Un aplauso, los despedimos así, con sí, un aplauso, Medita. ¿Hacemos pausa? Sí. Hacemos una pausa cortita. Vemos cómo va el proceso del cocinado de lo que está haciendo Vani. De las salchichitas. Salchichas al vino. Antes de irme así, DJ Leo, perdón. Ya está, pausa. Ya volvemos.